voy a mostrar un video donde tengo un circuito de una bomba de agua que se va a encender a través de un automático de tanque, un tanque de elevación. En este caso el diseño está hecho con este formato, pero desde ya que se podría realizar un diseño mucho más completo en lo que es la alimentación a un tanque de agua, ¿no?, de elevación. Si queremos hacer las cosas completas y bien hechas, yo diría que el circuito tendría que contar con una cisterna donde va a ser alimentada por la corriente de agua de red, ¿no? Esa alimentación que va a ir a la cisterna nos va a permitir tener una reserva en un tanque que va a estar en la parte baja, o sea, en su suelo puede estar, y a través de una bomba nos va a permitir succionar el agua con una presión determinada hacia un tanque de elevación. Ese tanque va a estar colocado en una parte alta, elevada, ¿no?, donde puede ser el techo de una casa o una torre, puede ser, ¿no?, para poder recibir una presión de agua aceptable, ¿no?, donde las canillas después, los grifos más que nada, cuando lo vayamos a abrir tengamos una buena corriente de agua, ¿no?, una buena presión, que es lo importante. Bien, ¿cómo controlar el caudal de agua que nos va a permitir llenar el tanque de elevación y que no nos quedemos sin el agua que necesitamos para poder tener el abastecimiento que necesitamos todos los días, ¿no? En este caso, bueno, para eso están las bombas centrífugas, bomba de succión, para que podamos elevar esa agua a determinada altura, y con el tanque de elevación que va a estar en una parte alta, la bajada de agua va a ser con mucho más presión y vamos a tener una buena presión para poder consumir esa agua, ¿no? Bien, esto es un circuito eléctrico que está hecho con una protección térmica. En realidad tiene dos protecciones térmicas porque el circuito es de potencia por un lado y maniobra por el otro lado, entonces ambas protecciones, una es para la parte de potencia, que sería todo este sector que estamos viendo acá, ¿no? Acá tenemos el termomagnético, tenemos la línea, lo que es la línea del neutro y la línea de la fase, con sus diferentes colores, sus colores respectivos, que es el azul para el neutro, azul o celeste, y marrón para uno de los colores que representan la fase, ¿no? Entonces, una protección para el circuito de potencia. El motor, en este caso, no es un motor trifásico, pero tenemos en este sector un contactor que viene preparado para, en este caso, los arranques de los motores, que requieren un pico de tensión en sus arranques. Entonces estos contactores o estos contactos están preparados para recibir ese pico de tensión. No es lo mismo que accionar un interruptor, ya que los interruptores, si bien pueden soportar, por supuesto, una cierta tensión, un cierto amperaje, ¿no? Cada uno tiene su fabricación. En este caso, los contactores sí vienen preparados para soportar todos esos bruscos arranques o picos de tensiones que pueden generar los motores, ¿no?
dependiendo de los caballos de potencia que tenga, van a generar mayor pico de tensión de consumo, tanto en este caso, y los contactores están preparados para eso. Estos contactores son con sus contactos normalmente abiertos, se van a cerrar a través de una bobina, ¿sí? Por medio de esa bobina se va a generar un campo magnético que va a atraer los contactos y los va a cerrar, y de esa manera va a dejar el paso de corriente, en este caso de la fase y del neutro, hacia el motor. Contamos con un relé térmico que es una protección hacia el motor en el caso de que si el motor sufriera alguna sobrecarga por algún rozamiento mecánico, algo que lo trabe, se sobrecargaría, y este relé térmico lo que hace es abrir un contacto cerrado para cortar la corriente y de esa manera protegerla, para que no se rompa, por supuesto, ¿no? O sea, no se queme el bobinado por el sobrecalentamiento, eso es lógico. Unas puestas tierra para la descarga eléctrica, si algo se pone a masa, que esa corriente inducida o que se descarga por medio de un bobinado por ahí mal aislado, algún pequeño roce de algo con corriente que toque la chapa del motor, el estator sería, entonces descargaría a la tierra, y de esa manera no corremos riesgo de sufrir un impacto de corriente, ¿no? Al tocar, por supuesto, el motor. Bueno, protecciones para la vida humana, protección para el motor, su relé térmico, su contacto que viene para cerrar el circuito y alimentar el motor, la bobina que energiza esos contactos para cerrarlo, y una protección de maniobra que alimenta lo que es la bobina y el circuito del automático más un conmutador. El conmutador que vemos acá, bueno, en realidad los conmutadores siempre tienen tres posiciones. La del centro sería la de corte de corriente, pero bueno, acá para hacerlo simple, este símbolo nos está marcando la posición de arranque automático y manual, y después este símbolo de interruptor vendría a ser el automático, en donde el automático va a trabajar acorde al nivel del agua. Contamos con un automático que va a estar sumergido en el tanque de elevación y que nos va a permitir, cuando el tanque empiece a bajar en el nivel de agua debido al consumo que vamos a tener, va a tener un contacto normal abierto que al bajar el nivel del agua, el mismo automático va a cerrar ese contacto. Y al cerrarlo, nos va a permitir, por el circuito, por la conducción de corrientes del circuito, nos va a permitir accionar la bobina del contactor, que a la vez va a accionar los contactos, los va a cerrar y va a energizar la bomba, que por ende la bomba se va a poner en marcha, ¿no? Bueno, yo acá tengo un circuito que fue hecho con un programa que se llama Cadecimu, que nos permite trazar líneas y colocar una simbología de dispositivos eléctricos como interruptores, contactos, accionadores, bueno, de todo un poco, ¿no? Ya lo trae el mismo programa incorporado. Bueno, de ahí solamente nos queda armar el circuito
dibujarlo, diagramarlo. Y si lo hacemos bien y respetamos la conducción de la corriente como debe ser y no se produce ninguna anomalía en el circuito, como un cortocircuito por ejemplo, el mismo programa nos va a mostrar cómo funciona. O sea, está muy bueno este programa. Entonces, bueno, yo ya lo tengo dibujado. Está la línea, o sea, los bornes de la línea, tanto lo que es fase, el neutro y la tierra. La simbología de lo que es el contactor con su bobina. 3 contactos, porque en este caso es un contactor tetrapolar, o le podemos decir trifásico, bueno, si quieren, pero es lo mismo, donde tenemos los contactos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero estamos viendo un motor monofásico que de los 3 necesita 2 contactos. Entonces, si nos fijamos bien, ¿sí?, en el circuito de potencia, que es este que estoy señalando, vamos a ver que entra la línea de fase, la línea de neutro, pasa por los contactos del magneto térmico o termomagnético, como quieran llamarle, y entra a los contactos 1 y 3 del contactor. Pero si se fijan bien, el 1 va con el contacto 2 y sigue hasta llegar al borne del motor. Ahora, el otro contacto, donde está conduciendo la fase, entra por el contacto 3 y sigue por el 4, para luego pasar por el relé térmico 3 y 4, pero no va al borne del motor, sino que pega la vuelta y entra en el contacto 5, para que pase por el contacto 6 y de esa manera continúe su conducción hasta llegar al otro borne del motor. De esa manera se va a energizar la bobina y se va a poner la puesta en marcha. Ahora, esto está hecho así porque no es un motor trifásico, eso es lógico, sino cada línea iría con su borne correspondiente y no tendría la vuelta del 3 y 4, el 5 y 6, como está acá. Pero este puente está hecho por eso, porque el motor es monofásico, ¿sí? Y tenemos 3 contactos. Ustedes dirán, y bueno, ¿pero por qué? Porque bueno, también existe un relé térmico que es tetrapolar y bueno, para proteger la sobrecarga, el circuito tiene que pasar por los 3 contactos. Entonces, acá lo estamos viendo. El 1 y el 2 pasa por el primer contacto, después tenemos el 3 y el 4 que pasa por el 3 y el 4 y a su vez va al 5 y el 6 para llegar hasta el bobinado del motor. Bueno, esa sería la manera de conectarlo, ¿no? Entonces ya tenemos el circuito de potencia como corresponde, con los contactos aplicados como debe ser, con su vuelta de corriente. Ya sabemos que para que se conduzca la corriente tiene que pasar, llegar desde la fase y retornar, pasar por la resistencia que vendría a ser el bobinado del motor y llegar al neutro. El neutro se sabe que es un conductor sin corriente, pero que se necesita para poder tener la acción del motor, porque la corriente se viene por la fase, pero para que se produzca, ¿sí?, la acción, tiene que haber una descarga, y esa descarga se produce a través de el neutro, que el neutro sería una tierra en definitiva. No es la tierra que nosotros ponemos a través de una jabalina, pero es la tierra que nos ofrece, en este caso, la red eléctrica, ¿sí? A eso se le llama neutro. Entonces ya sabemos, para que se produzca la acción, la corriente viene por la fase, viaja de un extremo a otro, pasa por una resistencia, que en este caso sería el bobinado, o una lámpara o lo que sea,
y retorna al neutro, que sería la descarga de la Tierra para producir la acción, ¿no? En este caso, el movimiento del motor. Bien, esto está bien, está perfecto. Ahora, a su vez tenemos otro magnetotérmico, que al cerrarlo estamos protegiendo el circuito contra cortocircuito y sobrecarga en amperaje, ¿no? Si tenemos una sobrecarga y un amperaje elevado al coeficiente del magnetotérmico, se sabe que hay interruptores termomagnéticos de diferente amperaje, donde podemos tener un interruptor termomagnético de, por ejemplo, de ampere, de 16, de 20 o 25 amperes o 32 amperes, todo depende del consumo, ¿no? Entonces ese interruptor nos protege contra un amperaje excesivo que puede ser producido por una, por ejemplo, sobrecarga, y también, como es magneto, nos protege contra cortocircuito. Entonces, si hubiera una falla y los circuitos se cierran sin pasar por una resistencia, se eleva la temperatura y se corta, en este caso, o se abre el contacto del termomagnético para que no se quemen los cables, ¿no? Que no se produzca la fundición de la temperatura que es elevada a través de un cortocircuito. De esa manera protegemos todo. Bueno, está protegido entonces en el circuito de potencia y en el circuito de maniobra, que es el que está del lado de la derecha. El circuito de maniobra tiene la alimentación hacia la bobina, que va a energizar los contactos para cerrarlos, o sea que cuando pase la corriente por esta bobina A1 y A2 y retorne en su neutro, en toda esta vuelta que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a energizar esa bobina, se va a producir un campo magnético, ese campo magnético va a cerrar los tres contactos y de esa manera, al cerrar los tres contactos, teniendo cerrado por supuesto el magnetotérmico que está al principio, va a producir la puesta en marcha de la bomba. Y de esa manera vamos a tener la succión de agua con presión hacia el tanque de elevación. Bueno, esto se va a producir siempre y cuando, por supuesto, tengamos los dos termomagnéticos cerrados. Eso es lógico que estos van a estar cerrados. Lo accionamos y lo vamos a dejar accionado, cerrado, para que puedan, en este caso, producirse los eventos, ¿no? De la acción, de que cuando el automático se accione automáticamente, como debe ser cuando se baje el nivel del agua del tanque de elevación, lo hace por lo contrario con una cisterna. Eso es lógico también, eso se puede explicar en otro circuito, pero hablemos de este de elevación solo para no confundir. Entonces, cuando se baje el nivel, se cierra este contacto, que es el contacto del automático, se cierra solo por un mecanismo del dispositivo, ¿no? Que es una especie de bola que tiene adentro, que viaja de un extremo a otro dependiendo de la posición. Entonces, como eso está trabado por medio de una boya, cuando se produce esa inclinación debido al bajo nivel, la bolilla o bola que tiene dentro viaja por un conducto que hace que se accione un contacto, se cierre este contacto, y al cerrarlo, si ustedes siguen el circuito de maniobra, están viendo que tenemos una fase y un neutro. Entonces la fase viene, pasa por el bobinado, en este caso, si está en automático, lo vamos a ver que va pasando primero por el automático, luego por el conmutador sigue y pasa por el contacto del relé térmico y retorna al neutro. Eso significa que se cierra el circuito y que se va a accionar la bobina. Esa bobina cierra los tres contactos del contactor, que a su vez, como el magnetotérmico va a estar accionado, se va a producir la puesta en marcha de la bomba. Entonces, simplemente, sin tocar absolutamente nada, dejando accionado los dos magnetotérmicos,
vamos a tener el arranque de la bomba en su momento debido cuando se baje el nivel del agua, ¿no? Del tanque de elevación, debido a este automático. Ahora, ¿por qué tenemos un conmutador acá que en este caso tiene dos posiciones? Bueno, simple, porque podemos a través de la bomba tener un grifo conectado, por ejemplo, a través de un caño de una alimentación que proviene, en este caso, de un caño del tanque de agua, donde si nosotros quisiéramos tener una presión en un momento debido, vamos a suponer que queremos regar algo, queremos lavar, conectamos una manguera, bueno, simplemente con una conexión de cañería, de salida del tanque de agua, lo único que tendríamos que hacer es accionar la bomba y hacer un intercambio de grifería para que cuando se accione la bomba no envíe esa agua succionada hacia el tanque de elevación, sino que la envíe hacia otra dirección, que sería, por ejemplo, una manguera de riego, ¿no? Entonces, al regar, saldría el agua con presión. Pero para poder hacer eso, yo no voy a esperar que el automático se accione, sino que voy a usar el conmutador. Entonces, el conmutador lo voy a poner en manual, y si yo cambio de posición este contacto de automático a manual, ¿sí? La corriente, ¿qué va a hacer? La corriente va a venir por la línea de la fase, va a pasar por el magneto térmico, va a seguir hacia la bobina del contactor, de la bobina del contactor se va a distribuir hacia el automático y también hacia el conmutador. Si el automático está abierto, bueno, se va a quedar en este contacto que sería el 14. Pero como acá hay una conexión paralela, va a continuar por la otra línea o por el otro cable hacia el conmutador y hacia el contacto manual. Si está cerrado, va a circular la corriente y va a continuar su camino hasta pasar por el contacto cerrado del relé térmico y retornar al neutro. De esa manera la bomba se va a accionar, pero en forma manual. Eso sería siempre y cuando tengamos un circuito de agua, de tuberías de agua, conectado a la salida del tanque, con un cambio de grifería para cerrar el paso de agua hacia el tanque de elevación y abrir el paso de agua hacia, por ejemplo, un grifo que nos permita alimentar una manguera para regar o para lavar, para lo que sea, ¿no? Y tener una presión en esa manguera, ¿no? Una presión adecuada para poder hacer el trabajo mucho mejor, ¿no? Más cómodo y demás. Bueno, lo vamos a probar. Ustedes van a mirar que este programa tiene una manera de probar. Yo se lo expliqué, ¿no? Teóricamente, hablé sobre cómo funciona, pero lo vamos a poner en marcha y ustedes van a ver cómo se acciona este motorcito que está acá, acorde al accionamiento de los interruptores, ¿no? Por supuesto que lo voy a accionar yo, pero vamos a suponer de que se acciona solo en el caso del automático, ¿no? Los interruptores, bueno, lo vamos a ir probando. Para probarlo, en la parte superior tenemos una herramienta, ¿sí? Que es de simulación. Yo la voy a activar. Ahí la activé. Bien. Si yo hago un clic, apunto y hago un clic sobre estos interruptores, miren lo que pasa. Se accionan. En este caso, bueno, están accionados en forma simultánea. Como son iguales los interruptores, la simbología, al accionar uno se acciona el otro. Bueno, eso no va a pasar, por supuesto, en la realidad, porque ustedes van a tener que accionar cada uno de los interruptores. Pero hagan de cuenta que accionamos el interruptor de potencia, del magneto térmico de potencia y el magneto térmico de maniobra, ¿sí? Entonces, estos desde ya tienen que estar cerrados. Cerramos. Cambian de color
estamos viendo que cambian de color los cables. Fíjense que acá el azul y el marrón, hasta dónde llegan, ¿no? Cómo van cambiando. Bien, voy a seguir accionando. ¿Pero qué voy a accionar? Bueno, en este caso, si miramos el conmutador, está en posición automática. Ven que está accionado hacia la letra A, que sería automático, y la letra M manual. Bueno, entonces estamos viendo que acá hay un paso de corriente por el color azul. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta el contacto 13, que pertenece al automático. Ahora, supongamos que este automático, ¿no es cierto?, se accionó debido a que se bajó el nivel del tanque, se fue vaciando el tanque por el consumo de agua. Entonces, ¿qué hace? Se cierra solo. Yo lo voy a cerrar, ahí se cerró. Cuando se cerró, se accionó la bobina, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Se accionó la bobina, se cerraron los contactos del contactor, ¿sí? Cambian de color los cables, acá lo estamos viendo cambiar de color, y a su vez pone en funcionamiento el motor. ¿Ven? Ahí nos está mostrando una flechita de circulación, si bien no tiene una animación, pero no sé si notaron que cambió esto, ¿no? Entonces, en este momento estaría funcionando la bomba, estaría succionando el agua desde supuestamente una cisterna y enviándola hacia el tanque de elevación, llenando el tanque. Entonces empieza a transcurrir el tiempo, el tanque se va llenando de a poco, su nivel se va elevando, la boya va subiendo y el automático va a cambiar de posición debido a esa elevación, va a girar y va a accionar esa bola que va a correr por un carril en el cual, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir este contacto. Lo va a hacer solo, debido a la acción del nivel de agua. Entonces hagamos de cuenta que se llenó el tanque, se abre, para la bomba. Está funcionando en forma perfecta. ¿Sí? Esa sería la forma automática. Y si queremos accionar la bomba para, vamos a suponer, lavar el patio y tenemos una manguera conectada a un grifo y a su vez tenemos un grifo de paso, una llave de paso que nos va a permitir cerrar la elevación o el camino del agua que va hacia el tanque de elevación. Lo que hacemos es simple, cerramos ese camino para que no pase el agua hacia el tanque de elevación y abrimos el de la manguera de riego, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos el cambio de grifería, accionamos el conmutador para ponerlo en manual y observen, cuando yo accione este interruptor y lo pase a M, que sería manual, otra vez se va a accionar debido a la bobina que se energiza, cierra el contacto, pasa la corriente y empieza a andar el motor. Entonces tenemos el automático abierto, pero con el conmutador cerramos el circuito en forma manual y de esa manera la bomba estaría trabajando, ¿sí?, en forma manual y sacando agua con presión para un riego o para un lavado, por ejemplo, de un patio, lo que sea, ¿no? O un llenado rápido de un recipiente, como puede ser una pileta, bueno, no sé. Diferentes motivos, pero funciona, eso es lo importante. Este es un circuito eléctrico donde combinamos un magneto térmico, dos magnetos térmicos, uno para el circuito de potencia, otro para el circuito de maniobra, un contactor, un relé térmico, ¿sí?, un conmutador y un automático que va a estar en el tanque de elevación. No está completo, quiero aclarar, si bien está trabajando con los 220 volts, también existen contactores con bobina que permiten ser alimentados por 24 volts, que es mucho más bueno porque estaría enviando solamente 24 volts a el automático que va a estar sumergido o dentro del tanque de elevación, ¿no?, en contacto con el agua.
si bien también son confiables los automáticos, porque vienen aislados, no es que le va a entrar agua y se va a poner en conducción con la corriente, y sabemos que si tenemos una instalación como corresponde, con sus protecciones como corresponde, por ejemplo cable a tierra, disyuntores, en este caso disyuntores diferenciales de 30 mA, cualquier conducción de corriente de descarga a tierra va a ser cortada a través del disyuntor diferencial, ¿no? Y siempre, por supuesto, con interruptores de buena calidad para que funcione todo como corresponde. Bueno, eso es un tema aparte. Otro día hablaremos de ese tema, pero hoy en día, bueno, espero que hayan entendido lo que es un circuito de alimentación de una bomba para un tanque de elevación, ¿sí? Con conmutador de automático manual, un automático de tanque y contactores con relé térmico. Le aclaro que existen diferentes diseños de circuito. Este no es el único, quiero aclararlo. Tampoco está completo, porque acá faltaría el circuito que corresponde a otro automático más, que iría a un tanque de cisterna, que es un tanque de reserva, donde el agua corriente de la red entra a ese tanque, que a su vez alimenta al tanque de elevación. Bueno, ahí entra en juego otro automático conectado en serie con el automático de elevación, que funciona al revés del tanque de elevación, al revés. Bueno, no quiero confundirlo, explicamos esto por hoy, espero que le haya gustado. Vamos a ver si podemos ver más explicaciones de algún otro circuito por ahí, me lo han pedido y bueno, acá lo tienen. Es todo por hoy.